Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17. Y en los prósperos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Es la profecía para la actualidad. La mayoría de los cristianos crecieron en iglesias que no aceptan la idea de que Dios nos habla en la actualidad. Se nos enseñó el sensacionalismo, lo cual significa que los dones de sanidad, de lengua, de interpretación de lengua, de milagros y otros similares dejaron todo ello de funcionar en el primer siglo. Uno de los dones que supuestamente dejó de funcionar fue el de profecía. Lo que eso significa básicamente es que Dios dijo todo lo que tenía que decir llegado al año 95 después de Cristo y ha estado en silencio desde entonces. Quienes mantienen esta línea de pensamiento creen que la profecía se terminó cuando las escrituras fueron completadas. Basan su creencia en 1 Corintios 13 del 8 al 9, que dice que la profecía, las lenguas y el conocimiento pasarán. Sin embargo, en el capítulo siguiente, 1 Pablo nos alienta a desear la profecía, capítulo 14, versículo 1. Él nos dijo que esos dones serían sustituidos por cualquier otro o que terminarían antes de la segunda venida de Cristo. De hecho, en Efesios capítulo 4, Pablo escribe, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin que la perfección de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto en la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. En estos pasajes vemos que esos dones han sido dados hasta que lleguemos a la unidad y alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. En ningún momento en la historia de la Iglesia hemos logrado esas cosas. Por lo tanto, basados en la propia palabra de Pablo, esos dones, los cuales incluye el de profecía, sigue en operación actualmente. ¿Cómo podemos entonces conocer la voluntad de Dios? La Biblia deja muy claro que Dios tiene un propósito y un plan para nuestra vida. Cualquier erudito bíblico estará de acuerdo en que este no finalizó en el primer siglo, pero si tenemos un Dios que no nos habla, sería difícil discernir cuál es el plan. Muchos de nosotros hemos leído libros o hemos oído mensajes sobre cómo conocer la voluntad de Dios, los cuales están llenos de buenos principios a seguir. Sin embargo, sigue siendo cierto que la Biblia solamente da un principio real a seguir a la hora de tratar o de determinar la voluntad de Dios para nuestras vidas. En la Biblia, cuando alguien quería conocer la voluntad de Dios, se lo preguntaba a él y él lo decía. Nuestro Dios constantemente derrama nuevas revelaciones y continuamente habla a su pueblo. Dios sí que habla a su pueblo, pero si estamos tan atrincherados en una mentalidad que dice que Dios no habla hoy, bien podíamos también descartarla como imaginaciones nuestras. Lo cierto es que lo profético no es un extra opcional en la vida cristiana o en la iglesia. El profeta Amos, en el capítulo 3, versículo 7, llega al extremo de decir, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. A lo largo de la Biblia, Dios se comunica con su pueblo. En 1 Corintios 12, Pablo recordó a los gentiles que anteriormente ellos adoraban a ídolos inmundos. ¿Qué necesidad adorar algo que no puede comunicarse? Nuestro Dios, sin embargo, no es como los
ídolos mudos. Nuestro Dios constantemente derrama nuevas revelaciones y continuamente habla a su pueblo. Él es un Dios que nos ama lo bastante para querer entrar en comunicación con nosotros. Dios quiere entrar en comunicación con cada uno de nosotros. En este momento Dios te está diciendo, busca el don de profecía y vas a ver cómo vas a escuchar su voz. Solo tienes que anhelarlo, porque todavía hoy Dios habla y Él quiere darte a conocer el propósito que tiene para tu vida. Que Dios te bendiga, hermano. Amén.